Vamos a continuar con la participación del doctor César Hugo Hernández. Para mí es un honor también presentar al doctor. Quizás él no se acuerde de mi etapa que pasé por ahí en biológicas. Él estaba en el departamento de microbiología. Ahí continúa, quiero pensar. Yo estaba en el departamento de inmunología, ahí con la doctora Ethel García, y bueno, por ahí yo ya seguía un poco la trayectoria del doctor César Hugo Hernández. Cuando yo lo invité a participar en este evento de biomedicina y de inmunología, pues su respuesta fue, a ver, yo, si es de biomedicina y si es de inmunología, yo no tengo mucho que aportar. Sin embargo, la verdad es que el doctor César Hugo Hernández es biólogo, ¿cierto? ¿Cierto? ¿O estoy equivocado? No, soy químico, bacteriólogo, parasitólogo. Es QVP, sin embargo, se ha dedicado mucho al tema de la biología, de la microbiología, y es más biólogo que otra cosa. Entonces, cuando lo invité me dijo, bueno, yo creo que no puedo aportar mucho. Sin embargo, yo creo que sí, porque creo que la biología de los virus es un tema sin el cual no pudiéramos entender el tema de la pandemia. Entonces, sí me sigo escuchando. ¿Hay fallas de luz acá? Sí, parece que sí, ¿verdad? Bueno, entonces, ya. A ver, entonces el doctor César Hugo es profesor investigador de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Como ya comentó, es microbiólogo, pero la verdad muchos de sus trabajos son fascinantes porque se ha dedicado al tema de la ecología de microorganismos. Entonces, tiene un sinnúmero de artículos publicados, es un investigador reconocido a nivel nacional por los temas relacionados con la biología de los microorganismos. Y él nos va a platicar el día de hoy un poco de la biología de los virus. Adelante, doctor César Hugo. Bueno, antes de que lo olvide, quiero agradecerte, Iván, quiero agradecer al doctor Iván Girón por esta oportunidad para hablar ante gente de mi queridísimo estado de Nayarit. Yo no nací ahí, pero Norberto Vivanco y mi comadre Marichuy, y mis compadres Norberto Vivanco y su esposa Marichuy, y también destacada investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit, pueden constatar que es un estado que yo amo muchísimo. Pero y te quiero agradecer esta consideración. Fíjate, el doctor Girón ya mencionaba algo que a mí me tenía un poquito incómodo, que es a un grupo de personas interesadas en las ciencias biomédicas, hablarles sobre un tema que no está dentro de mis líneas de investigación. De hecho, un muy buen amigo virólogo me criticó el que yo estuviera teniendo una participación importante ante esta situación pandémica que estamos viviendo con el virus SARS-CoV-2. Y yo lo que le dije, y es algo que pues, seguramente ustedes ya saben, pero que es muy interesante que lo consideren, sobre todo los más jóvenes que todavía están en su etapa formativa, es que en México no hay suficientes virólogos. Y en una situación pandémica como esta, pues los microbiólogos también teníamos que hacer trabajo de difusión, de divulgación, de consejos, y seguramente ustedes lo vivieron también, o muchos de ustedes lo vivieron, pero hubo que salir a medios de comunicación a luchar contra prejuicios, a luchar contra posiciones pseudocientíficas, a informar correctamente a municipios, a políticos, a los medios de comunicación, porque de otro modo esto hubiera sido un desastre mayor del que ya de por sí representa esta situación tan lamentable que hemos estado pasando y que muchos hemos sido muy críticos con el manejo político y técnico que se ha hecho de la pandemia. Entonces, muchas gracias, Iván. Y bueno, sin más preámbulos, voy a permitirme compartir la pantalla
de la presentación. Solo les pediría si me dicen si se ve si se ve completa en la... César, sí se ve. Adelante. Muchas gracias. Bueno, el título de la charla, intentando alejarme de los asuntos clínicos y médicos que seguramente ustedes manejan con más detalle que yo, la titulé Los virus más allá de los problemas humanos. Sin embargo, desde luego que a veces tengo que tomar referencia de algunos ejemplos y de algunos casos que tienen que ver con los virus y su relación tan estrecha que tienen con los humanos. A mí siempre me ha llamado mucho la atención que el descubrimiento de los virus, estas entidades biológicas, microscópicas, acelulares, ocurrió primero, fue sorprendente cómo investigadores como Pasteur o como Jenner fueron capaces de desarrollar productos biológicos sin haber observado, sin haber cultivado estas entidades biológicas. Esos avances de la ciencia, que además tuvieron una repercusión sobre la salud humana impresionante, en un caso la rabia y en el otro caso la viruela, que ya se desterró por fortuna del planeta, son avances realmente impresionantes y que datan del siglo XVIII. O sea, son estrategias espectaculares que realizaron estos monstruos de la investigación científica en los siglos XVIII y XIX. Pero, sin embargo, también llama mucho la atención que el descubrimiento de los virus no ocurrió en una entidad viral humana, sino en un virus de una planta primero y después en el virus de un animal. Primero, Ivanovsky y Bellerin descubrieron los virus o agentes filtrantes en aquel momento, como se les denominaba, o contagium vivum fluidum, precisamente en enfermedades de plantas. Machacados de las hojas de estas plantas y después de algunos tejidos de algunos animales que sufrían fiebre aftosa, por ejemplo, eran pasados a través de estos filtros de Chamberlain, los cuales retenían bacterias, pero dejaban pasar partículas más pequeñas que las bacterias. A esos filtrados se les podían aplicar los postulados de Koch y entonces reproducir los síntomas y la enfermedad de la cual provenían las muestras originales. Esta estrategia, desde luego, también nunca ha podido ser voluntariamente desarrollada, experimentalmente desarrollada con los virus humanos por razones éticas. Sin embargo, también en el principio, Carlos Finlay, por un lado, y después Walter Reed y James Carroll, trabajando en Cuba, después de la guerra entre Cuba y España, los Estados Unidos entraron ahí apoyando de alguna manera las aspiraciones independentistas, y Carlos Finlay descubrió que descubrió que algunas enfermedades eran transmitidas por vectores como el mosquito. Fue el primero que se dio cuenta. Después sabríamos que el agente etiológico de la fiebre amarilla era un virus, que eran transmitidos por mosquitos. Después, los investigadores norteamericanos pertenecientes al ejército de los Estados Unidos fueron capaces de hacer experimentación con humanos, una cosa que ahora sería imposible de autorizar por cualquier comité de ética, pero que en su momento permitieron demostrar que efectivamente los mosquitos eran los agentes que transmitían la fiebre amarilla. Algunas personas se enfermaron y les pagaban. Si te enfermabas, te pagaban $89, y si la enfermedad si no te enfermabas, 80 y tantos dólares, pero si te enfermabas te daban $150. Después algunos militares fueron sometidos a una prueba más amplia y algunos de ellos sí murieron, cosa que a Walter Reed arrastró toda su vida como una sensación de desasosiego que no lo abandonó el resto de sus días. Pero finalmente pudo demostrarse esta transmisión y se dice que las viudas de estos soldados recibieron una pensión de por vida
del ejército de los Estados Unidos, pero bueno, eran otros tiempos y fue así como se descubrieron los virus. Sin embargo, posteriormente, el descubrimiento de los virus ya en bacterias, la llevaron a cabo de manera independiente. Por un lado, Frederick Dwork y Félix Derel, y ambos le llamaron a estos efectos, uno le llamó agentes bacteriolíticos y el otro, y por primera vez utilizó la palabra bacteriófago, que es la palabra que nosotros continuamos usando. Igual, utilizando los filtros que retenían bacterias, estos investigadores notaron que había unas entidades que modificaban las colonias, por un lado de Staphylococcus y por otro lado de una cepa de Vibrio. En esta diapositiva, lo que quiero repasar es que es el ciclo replicativo de un virus. En este caso me parece que es el SARS-CoV-2, pero en realidad puede ser cualquier virus, para hacer una serie de observaciones acerca de lo que tienen como característico los virus. Mucho se ha avanzado para entender a los virus desde su descubrimiento, evidentemente. Cada virus tiene particularidades en su ciclo replicativo, pero podemos aprovechar este esquema, que no es del SARS-CoV-2, ya me fijé que se integra al núcleo, es del virus VIH, que causa el SIDA, para repasar sus características. Lo primero que tenemos que decir es que los virus son microorganismos acelulares extraordinariamente pequeños. Ya abundaremos en eso más adelante. Obligatoriamente necesitan una célula huésped para poder replicarse. Y esta célula tiene que estar viva. No hay virus de entidades biológicas que se encuentran en un estado de latencia o de dormancia. Esto pues los hace que sean, desde el punto de vista ecológico, parásitos intracelulares y estrictos. Pueden tener genomas de DNA, de RNA, de una cadena, de dos cadenas, fragmentado en una sola hebra, con polaridad positiva o con polaridad negativa. En fin, hay una gran combinación de posibilidades en cuanto al material genético que tienen estos virus, los ácidos nucleicos, que definen todas las proteínas que los conforman. En general poseen una cápside proteica, son altamente específicos de los organismos que parasitan y de la célula huésped que colonizan. Y aunque son altamente específicos, algunos de ellos se saltan las barreras de especie, perdón, y pueden replicarse en otras especies. A veces esa replicación dentro del huésped accidental, vamos a llamarle así, no tiene mayores consecuencias más allá de la persona que se infectó. En la mayor parte de las ocasiones, esa infección no trasciende a los congéneres, es decir, a otras personas, no es transferida horizontalmente, y entonces ahí queda como una anécdota prácticamente esa infección viral. También podríamos decir que algunos, como ya mencioné para el caso de la fiebre amarilla, pueden requerir de un vector para poderse transmitir. Muchos otros necesitan condiciones bastante particulares, como compartir sangre y esas cosas para poder llegar de un huésped a otro. En este caso, se pueden reconocer 3 estados generales en el ciclo viral. El virión extracelular, que se encuentra entrando aquí, fusionando sus membranas con la membrana de la célula huésped. Un estado en el que una vez que el ácido nucleico del virus llega al citoplasma de la célula, puede viajar incluso al núcleo e integrarse en el genoma de la célula huésped. Ahí el virus puede mantenerse en una fase que se llama profago y puede estar ahí oculto, por así decirlo, periodos muy largos de tiempo o periodos transitorios y después inducirse
muchas veces no se sabe por qué causas, pero a veces es simplemente un estrés ambiental el que causa esta inducción viral, y entonces empieza la expresión genética, la traducción de las proteínas que conforman el virus, desde su cápside hasta algunas enzimas que a veces los acompañan o que maduran en la información genética, y finalmente ocurre el ensamblaje y la liberación del virus, a veces por rompimiento de las células y a veces simplemente como una evaginación, llevándose el virus un poco de la membrana. Sobra decir que los virus toman como esclava a la célula, no suelen no suele codificar su DNA para enzimas que tengan que ver con el metabolismo o con alguna función más allá de de tomar como rehén los sistemas de transcripción y a pesar de que dos líderes mundiales en la investigación de virus, como son Didier Raoult y Patrick Forster, la propusieron originalmente. También Schetter y Wolkowitz mencionaron que el atributo definitivo de los virus es su desintegración y reconstitución. Se refiere a este paso en el que se adhieren los virus, inyectan el DNA, a veces la partícula viral se endocita y después se desarma prácticamente toda la partícula viral, el DNA, como vimos hace rato, viaja y después, una vez que es transcrito y traducido, se vuelve a rearmar. Entonces, parece ser que esa es una muy buena idea para integrar al concepto de los virus. Luis Villarreal dice que son parásitos genéticos moleculares y en particular a lo que se refiere es que son parásitos muy particulares de la maquinaria de traducción. Es decir, son parásitos a final de cuentas de la síntesis de proteínas y utilizan como fábrica pues a los ribosomas. Desde luego, con tantas definiciones, hace ya varias décadas, Jan y Peter Medawar, ganador del Premio Nobel de Medicina en aquellos años, los definió de una manera muy simpática, diciendo que los virus son una mala noticia envuelta en una capa de proteína. Desde luego no creo que sea una definición válida para contestar en un examen. Sin embargo, también podríamos decir que ya no estaríamos ni siquiera de acuerdo con esa definición mínima, como vamos a ver más adelante. Lo primero que sorprende de los virus es que son microorganismos extraordinariamente pequeños. A mí como microbiólogo siempre me gusta hacer este ejercicio porque es muy difícil para el mundo microscópico en el que vivimos y donde se desarrolla nuestra experiencia, imaginarnos el tamaño de un virus. Para ello, pues tengo que atar este ejercicio a un objeto de nuestra vida cotidiana, como es la cabeza de un alfiler. Si la cabeza de un alfiler ya de por sí nos parece muy pequeña, empecemos por ahí en ir recorriendo. Más o menos la cabeza del alfiler me dirá, pues, ¿qué les parece? Un milímetro. Hay protistas, como esta amiba que se encuentra a la izquierda, o esta vorticela, que miden más o menos 500 entre 500 y 1000 micras, y hay otros protistas que van bajando en tamaño. Por aquí está un paramecio, por ahí hay vinilios, etcétera, etcétera. Y luego hay muchos otros extraordinariamente pequeños. Al final no puse un protista, sino que dibujé una Escherichia coli, que es este pequeñísimo cuadro que seguramente la mayoría de ustedes no alcanzan a ver, pero este cuadrito que intenta simular un bacilo corto, como es Escherichia coli, en la cabeza de un alfiler, cabrían 500 de ellas formaditas a lo largo. Si tomamos ahora esa Escherichia coli y la ampliamos, podemos entonces ya llegar a la escala de los virus. Pero la escala de los virus es casi igual de amplia que la escala de los protistas o protozoarios que les mostré en la diapositiva anterior. Porque hay virus, como este fitovirus, como estos pandoravirus, como estos tupamvirus, minivirus, etcétera, que son extraordinariamente grandes. Vean, si esto es Escherichia coli, este pandoravirus, por ejemplo,
pues es como de la tercera parte de su tamaño y a lo mejor la quinta parte de su volumen, pero no deja de tener un tamaño pues cercano a Escherichia coli. Y de ahí pues puede uno ir bajando en el tamaño de los virus. El esquema que puse aquí intenta mantener la escala apropiada. Digo, como lo hice a mano, no se crean ustedes que es muy preciso, pero si ustedes ven, hasta acá está el virus de la viruela, que es muy pequeño. Aquí está el bacteriófago de la serie T. Tengo un nuevo ratón. Me mueve mucho mi... No sé usar. Y me hace saltar esto por todos lados. Bueno, aquí está un bacteriófago, que es uno de los... Este es un virus de este Escherichia coli. Por ejemplo, un poco, vean ustedes el tamaño de la célula con respecto al tamaño del virus. Y luego, bueno, vienen otros virus, el mosaico del tabaco, que fue en donde se descubrieron estas entidades biológicas, el de la rabia, rinovirus, poliovirus, y entre los virus más pequeños, pues se encuentran los parvovirus de los perros y los circovirus de los cerdos, que pues tienen un tamaño, en este caso, 500 veces menor que el virus más grande. Si aquí hago el mismo ejercicio, pero con diferentes bacterias y también virus, hay bacterias monstruosas, gigantescas, como esta Thiomargarita namibiensis, que mide 500,000 micras, ¿no? O sea, son bacterias que podría uno mirar a simple vista. O esta otra bacteria que se llama Pulophysium ficelloni, que mide medio milímetro de largo. Lo que pasa es que son transparentes, entonces a simple vista no tenemos el suficiente contraste porque nuestro sistema óptico no es de contraste de fase, sino es de campo brillante, para hacer una analogía con los microscopios. Aquí está de nuevo Escherichia coli, y bueno, pues una enterobacteria como Escherichia coli mide pues 2 micras de largo por 1 micra de ancho, o 1000 por 2000 nanómetros. Perdón, las escalas todas están en nanómetros para podernos meter en el tamaño de los virus. Alguna de las bacterias más pequeñas que se conocen mide de 200 a 500 nanómetros. El virus de la viruela entre 100 y 200, como habíamos visto en otro caso. Y bueno, en el extremo de la escala del tamaño están los parvovirus y los ecovirus, de los que ya habíamos hablado. Entonces, el mundo microscópico es muy, muy amplio y los virus se ubican tanto en tallas bacterianas como en tallas extraordinariamente pequeñas, de apenas unas decenas de nanómetros. Aquí es más o menos lo mismo, pero aquí ya estamos no solo comparando el tamaño del genoma, sino la cantidad de genes codificantes, de proteínas, otra vez de bacterias. Aquí también incluía algunas arqueas y algunos virus. Como ustedes pueden darse cuenta, en amarillo están las arqueas, en fondo azul están las bacterias, y en fondo rojo están los diferentes virus. Hay virus de amibas, como este pandoravirus, este otro minivirus también es de amibas. Está el fago atu de una bacteria que se llama Agrobacterium. Está el fago lambda de Escherichia coli. Aquí ubicado tendría que estar el virus de la viruela. Entonces, como es natural, entre más grande es el tamaño del genoma, más proteínas están codificadas en él. Eso no es nada raro, pero vean ustedes cómo hay virus que tienen muchísima más información genética que muchísimas bacterias, incluso bacterias que podríamos considerar de vida libre. Pandoravirus, por ejemplo, tiene el mismo número de genes aproximadamente y el mismo tamaño de genoma que una especie de Streptococcus. Por ejemplo, los mimivirus, más o menos lo mismo que el Helicobacter pylori. Algunas fagos, como el fago atu de Agrobacterium, pues se codifica para 714 proteínas, mientras que los micoplasmas no llegan a 400. Es decir, desde el punto de vista de contenido genético, hay muchos virus que tienen mucha más información genética que algunas bacterias, incluso de vida libre. Ya no digamos las bacterias que han sufrido un proceso de evolución reductiva, como todas las bacterias intracelulares. Ahí están las rickettsias, calamidias, micoplasmas, etcétera, etcétera. Buchnera, que es una bacteria asociada también a insectos, tiene un genoma extraordinariamente pequeño. La siguiente pregunta que uno tiene que hacerse es ¿dónde se encuentran los virus?
Los virus se encuentran prácticamente en todos los hábitats que ofrece la biosfera del planeta Tierra. Entendida la biosfera, incluso a profundidades debajo de la Tierra, en el fondo de los mares, y desde luego la capa terrestre y la atmósfera. ¿Cuántas bacterias se supone que se encuentran en el océano? Todos estos son estimaciones. Pues se calculan entre 10 a la 28 y 10 a la 29 bacterias. Sin embargo, las partículas de virus que hay en el océano exceden el número de bacterias en 1 o 2 órdenes de magnitud. Es decir, hay 10 veces más virus o 100 veces más virus que partículas bacterianas. Nada más para darnos una idea de estos números, que son dificilísimos de imaginar en la mente humana, se ha estimado también que las estrellas en el universo observable están en el orden de 10 a la 24. Esto ha llevado a algunos investigadores a proponer un concepto que es el concepto de virusfera, que es esta porción del planeta Tierra en donde se encuentran los virus, o que es esta región que se ve afectada por los virus. Donde el afectado, pues hay que tomarlo entre comillas, porque como vamos a ver más adelante, no necesariamente los virus son entidades biológicas dañinas como pues, nos ha intentado convencer la virología médica, ¿no? Los virus entonces son la entidad biológica más diversa de la biosfera, a pesar de que, como vemos en el diagrama de Pye de la izquierda en color amarillo, solo representan el 5% de la biomasa en los océanos, pero en riqueza de especies son el 94% de la representación. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues tiene como consecuencia que la mayor cantidad de genes codificantes para diferentes proteínas es mucho más grande que la que podemos rescatar de bacterias o procariontes en general y de protistas. Los protistas, vean, apenas alcanzan como un 1% de todo el patrimonio genético. Es decir, los virus de alguna manera en la naturaleza son una reserva impresionante de genes, de innovación genética que estamos empezando a descubrir con el análisis masivo de genomas o de DNA metagenómico que extraemos de diferentes ambientes. La población de partículas virales en las muestras de mar los resultados dependen del método que hayan usado. Si ustedes usan un método que se basa en cuántas unidades formadoras de placas líticas se tienen, pues dan como 1000 por mililitro, pero entre 10 y 100 millones sí usan filtros y los observan por microscopía electrónica de transmisión, o si las cuentan por microscopía de lipofluorescencia o citometría de flujo, alcanzan cifras enormes de partículas virales suspendidas en cualquier muestra de mar. Se han tomado muestras en diferentes latitudes, incluyendo en los polos, y las poblaciones de virus son enormes. En esta gráfica pues, se analiza un poco cómo están las poblaciones de microorganismos y virus de doble cadena de DNA conforme aumenta la profundidad. Aquí estaríamos en la superficie, 0 metros, y en el fondo 200 metros. Pues los picoeucariotes van cayendo poco a poco en la medida de la profundidad, lo mismo las algas, como es obvio, y luego las bacterias más o menos se mantienen a todo lo largo de la columna de agua analizada. Los virus también. Los virus se encuentran en todas las profundidades del mar. Hace rato decía, en donde los busquemos los vamos a encontrar, y esto incluye a los ambientes extremos. Aquí, por ejemplo, hay un conjunto de virus que provienen de diferentes tipos de ambientes extremos. Por ejemplo, este que está a la izquierda es un tupamvirus, parece que fuera un virus de peluche, pero este fue observado y de alguna manera capturado utilizando unas amibas como trampa en muestras de un lago salino alcalino de la región de Pantanal en Brasil. Este virus coloniza estas amibas que están acá abajo. Luego estos otros virus, vean la gran diversidad morfológica que hay de virus en esta muestra de ambientes muy ácidos, pH 1, 2.5 y temperaturas muy ácidos, son ambientes termoacidofílicos, pues hay un montón de virus en ellos.
Algunos de ellos tienen morfologías como de botellita, los hay filamentosos, los hay helicoidales, los hay con largas colas. Acá hay otros en aguas termales neutras, pero que están a 95 grados, en Kongoshima. Vean estos qué bonitos son, forman unas especies de rosetas, los de abajo a la derecha. Estos otros tienen forma de balón de fútbol americano. Estos otros parecen ser, estos de Islandia parecen ser icosaédricos. Estos parece que tienen forma de raqueta. En fin, simplemente por la diversidad morfológica podemos nosotros imaginar fácilmente la gran diversidad genética que hay, incluso dentro de una misma muestra extrema, donde la diversidad de bacterias y de protistas es muchas veces muy, muy baja. Sin embargo, la diversidad de virus, incluso en esos ambientes, es muy amplia. Aquí también tenemos algunos ejemplos de algunos virus. En este caso son de organismos del género Archaea. Aquí está Sulfolobus, un virus de Sulfolobus, por ejemplo, aquí, que tiene forma de rombo. Está este otro de otra cepa de Sulfolobus, de la especie Islandicus. Aquí están otros de Acidobacterium, no, Acidianus, perdón. Acá hay unos de Aeropirum, otros de Acidianum. Mira, este tiene una doble cola. Este otro es icosaédrico, también es de Sulfolobus. Este tiene forma fusiforme o de baloncito de fútbol americano. Bueno, en fin, no solo los hay. En México hay un reporte no formal, no se encuentra en una publicación formal, en el extraordinario libro de Carl Samer, A Planet of Viruses. Ahora ya me parece que hay versión en español. Ahí abre el libro de hecho, con el trabajo de unos investigadores norteamericanos que tomaron muestras en estas cuevas de cristales gigantes de yeso de Naica, y que también representan un ambiente bastante tóxico y extremo, y en el cual encontraron también una enorme cantidad de virus. No he encontrado la publicación formal de estos investigadores, pero de alguna manera nos habla de esta distribución tan amplia de los virus en la naturaleza. Bueno, lo curioso de todo esto es que no solo los organismos de vida libre albergan virus. Aquí les ilustro con un ejemplo de una bacteria que se llama Wolbachia, que es una bacteria intracelular de algunos tejidos de los insectos. Incluso los tejidos que tienen que ver con la reproducción sexual de los insectos están invadidos, están colonizados o albergan como un endosimbionte a bacterias del género Wolbachia. En esta primera imagen vemos una célula de un insecto, en particular de una mosquita del género Drosophila, en donde vemos el núcleo, vemos el aparato de Golgi, vemos varias mitocondrias, pero lo realmente interesante es que tienen esta W nos recuerda que estos son endosimbiontes. Estas no son mitocondrias, son el endosimbionte Wolbachia. Bueno, pues el propio endosimbionte Wolbachia puede tener virus, tanto libres como profagos. Y entre estos virus se establece una relación muy extraña de mutualismo, antagonismo, dependiendo de las condiciones. Se ha podido reconocer en el genoma de Wolbachia cuántos son los genes que pertenecen al profago de Wolbachia. El profago se llama WO, y pues aquí vemos que pues codifica más o menos tiene 47 regiones codificantes de proteínas, entre las que se encuentran, pues desde luego, las proteínas de la cápside, de la cola, de la recombinasa para integrarse al DNA del huésped, etcétera, etcétera. Aquí hay un montón de genes que tienen que ver también con el ensamble del cuerpo basal, etcétera. Estos, como les decía, estos virus están ampliamente distribuidos. Las Wolbachias están ampliamente distribuidas en los insectos
Y estos virus también están ampliamente distribuidos entre las Wolbachia. En esta otra imagen de microscopía electrónica de transmisión, bueno, pues lo que vemos es que en una célula de esta avispa del género Nasonia, específicamente en sus espermátidas, alcanzamos a ver varias partículas virales que se están fabricando en esta estructura que se llama fábrica de virus. No le encontraron un mejor título. Y bueno, y si después ustedes rompen estas células y las purifican y las ven al microscopio electrónico, podrán ver claramente que es un virus icosaédrico con cuello y espinitas y cuerpo basal. Es un virus que parecería de la serie T, no pertenece a esa serie, pero es un virus, es un bacteriófago característico de estos grupos de bacterias. Pero ustedes podrían pensar, bueno, pues es una bacteria endosimbionte, pero también se han descrito virus de organelos. Bueno, no debemos de olvidar que las mitocondrias y los cloroplastos en realidad son bacterias que sufrieron un proceso de endosimbiosis y por lo tanto de evolución reductiva, y que ahora en realidad pues las consideramos organelos, pero son organelos que tienen un origen claramente bacteriano. En particular las mitocondrias provienen de la endosimbiosis de una riqueza ancestral y bueno, lo que estamos viendo en esta diapositiva es que un mitovirus, es decir, un virus de mitocondrias, es capaz de colonizar y replicarse asociado a las mitocondrias. Esta imagen, estos mitovirus causan una serie de... Estos mitovirus infectan hongos fitopatógenos. El hongo fitopatógeno es Botrytis cinerea y causa esta enfermedad. Aquí está creciendo sobre unas uvas. Bueno, pues estos endosimbiontes, estos mitovirus de las mitocondrias, de algunos de los tejidos de Botrytis, el hongo, cuando el hongo no está infectado, pues las mitocondrias tienen una morfología ancha, alargada, con muchísimas, no sé si se alcanza a ver en la diapositiva, pero con muchísimas invaginaciones de sus membranas interiores, es decir, es una célula que está operando normalmente. Sin embargo, cuando está infectado por las partículas virales, aquí tenemos las fábricas virales, lo que ustedes observan es que las mitocondrias cambiaron su morfología, ahora ya no se ven la membrana interior de las mitocondrias y por supuesto el hongo pierde capacidad patogénica. Ahorita se está mirando si realmente es una ventaja para el hongo tener una fuerte virulencia o si en ciertos periodos le conviene ser virulento y en ciertos periodos de su ciclo de vida le conviene ser más bien poco virulento. Mantenerse con bajas tasas de replicación sin causar daño a la planta, sin matarla. Eso está en investigación porque parecen ser situaciones muy dinámicas y la fluidez entre una situación de parasitismo, entre una de comensalismo y una de mutualismo, es decir, en el que ambos se benefician, es una situación muy fluida en la naturaleza y a lo mejor este es un ejemplo más de este tipo de cosas. Aquí estamos viendo otro mitovirus, en este caso es el mitovirus de otro hongo también fitopatógeno, que es Fuchsinia stiformis. Aquí es un hongo que produce roya de cereales, produce estas esporas que son muy bonitas. Y bueno, pues es un mitovirus que tiene un genoma extraordinariamente pequeño. Solamente tiene más o menos 2.500 nucleótidos, 2.496 nucleótidos de tamaño, y solo codifica para una RNA polimerasa dependiente de RNA, es decir, su replicasa. No tiene ni siquiera algo que codifique para una cápside. Entonces ahí ya estamos en un terreno en el que podemos incluso definir virus que no tienen cápside. El caso extremo de virus sin cápside, pues es el de los viroides. Los viroides, como se ve en esta diapositiva, causan muchas enfermedades en plantas
aquí está una papa arrugada, hay unos aguacates con manchas, son diferentes enfermedades que tienen nombres poéticos. No sé por qué a los viroides les ponen a sus enfermedades nombres muy poéticos. Fíjense, el viroide de la mancha de sol del aguacate, viroide del enanismo del crisantemo. Si esto lo dijera un poeta, estaríamos encantados de leerlo, ¿no? Este otro hasta divertido es viroide cadang del coco. Bueno, pero regresando al genoma de estos viroides tienen un genoma extraordinariamente pequeño de 359 nucleótidos nada más. Es decir, un genoma que no codifica para nada. No codifica para una cápside, ni siquiera codifica para una RNA polimerasa que lo replique. Todo lo roba de las plantas. Las replicasas se las roba ya sea al núcleo citoplasma de las células o se lo roba al cloroplasto. El procesamiento es a través de un círculo rotatorio, como se replican algunos plásmidos, a través del sistema del círculo rotatorio. Algunos de ustedes lo habrán visto en sus clases de biología molecular. Y esta replicación el círculo rotatorio da una hebra de RNA larga, que después necesita ser cortada y recircularizada. Y después, cierta complementariedad de la molécula lineal, como se ve aquí, da a la partícula viroide final. Bueno, pues para lo único que codifica este RNA es un RNA catalítico que codifica para procesar el genoma del viroide en esa hebra tan larga que se forma, corta en el lugar preciso y después forma el enlace fosfodiéster para hacer la molécula del cromosoma circular cerrada de este virus. Es espectacular el grado de parasitismo extremo que representan los viroides. Pero en el extremo de la diversidad de virus que hay en la naturaleza, hay virus de virus. Se les ha llamado virófagos y se descubrieron en los virus gigantes de Acanthamoeba polifaga. Esta es la amiba, es una amiba, Acanthamoeba polifaga, y en su citoplasma tiene un conjunto de virus, uno de ellos se llama Sputnik, igual que la vacuna rusa, y los virus pertenecen ahora a una gran familia que se les llama minivirus. Son estos que tienen estos como proteínas fibrilares a todo alrededor de Los virus, a su vez, albergan un segundo virus, que son estas pelotitas pequeñas que están aquí, que son el virus Sputnik. El virus Sputnik es el virus de los minivirus, que a su vez son unos virus parásitos de las acanthamoebas. Es decir, es una simbiosis dentro de una segunda simbiosis, dentro de una tercera simbiosis. Aquí están estos virófagos dentro del minivirus, perfectamente acomodaditos en las paredes. También hay peculiaridades en este tipo de virófagos. En este caso es otro ejemplo. Son los virófagos de otro protista que se llama cafeteria. Y aquí está una célula de la cafeteria, se ven mitocondrias, se ve el núcleo. Y aquí está la fábrica de virus. Vean, la fábrica de virus abarca gran parte del citoplasma del protista. Y aquí están las partículas virales, en este caso los virus CRO-B, dentro de los cuales se encuentran estos virus. En situación de mutualismo al momento de fabricar las partículas virales, pero después entre los virus se vuelven antagónicos. Y entonces el virófago inhibe al virus gigante y promueve de alguna manera su dispersión por encima del virus gigante. Sin embargo, para poderse replicar, necesita obligadamente que colonizar un protista que tenga el virus gigante porque le parasita su fábrica de virus, que es el mecanismo por el cual se replican los virus gigantes. En el organismo más estudiado
que posiblemente tenemos después tal vez del hombre es Escherichia coli. La bacteria, el modelo de estudio clásico, a partir del cual se descubrieron los principales mecanismos de la biología molecular, bueno, pues también son el modelo biológico en el que se han descubierto mayor diversidad de virus. Aquí tenemos virus de diferentes familias, se han agrupado en familias, Sifoviridae, Leviviridae, Autographaviridae, Mioviridae, Inoviridae, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de virus que colonizan a las células de Escherichia coli. En el centro tenemos una célula de Escherichia coli con un montón de bacteriófagos de la serie T pegados a sus receptores. Como ustedes, aquí no está puesto a ninguna escala, pero como ustedes se pueden dar cuenta, hay una gran diversidad de morfologías asociadas a los virus, lo cual nos habla de que los virus son entidades biológicas que han aparecido muchas veces a lo largo de la evolución. Estamos hablando de que los virus, incluso los de un mismo organismo, tienen un origen polifilético. Los humanos pues no somos ajenos a esta impresionante diversidad de virus que albergamos. Aquí tenemos una caricatura del extraordinario Abel Quesada, de un señor que está aterrado por esta enorme diversidad de virus, tanto de RNA como de DNA, y que cada uno de estos ejemplos que yo utilicé en realidad representan familias de virus. No es que sea un solo tipo de virus, sino hay muchísimos. Por ejemplo, la familia Retroviridae no solo tiene el virus del VIH, sino también pertenecen a ellos los lentivirus, los virus de la leucemia, los virus, y en los paramyxoviridae, por ejemplo, está la parainfluenza, las paperas, el sarampión, etcétera, etcétera. Y lo mismo podemos decir para los herpes viridae, por ejemplo, que van desde la varicela zoster, el Epstein-Barr, los citomegalovirus, los virus de Kaposi, etcétera, etcétera. Tenemos entonces también en los humanos una diversidad impresionante de virus. Y bueno, estos virus, sobre todo los virus de RNA, han llegado a nuestro genoma, en donde representan aproximadamente el 5% de todo el genoma humano. Son virus de RNA que han alcanzado a mantenerse como profagos en nuestro organismo. Y esto tiene consecuencias extraordinariamente espectaculares, como que muchas de las características que ahora nos definen como especie, como lo es la placenta humana o la amilasa, esta enzima que tenemos que se secreta junto con la saliva y que nos permite digerir desde el masticado a los almidones, es de origen viral. Esa no es de origen animal, no está en la historia evolutiva de los mamíferos. Lo mismo que las proteínas que tienen que ver con la fusión de las células que constituyen la placenta humana, también es una proteína de origen viral. Y estamos apenas descubriendo toda esta contribución de los virus, les digo, sobre todo de RNA, pero también hay de DNA, a la evolución de los mamíferos, de los primates, e incluso específicamente del hombre. La transferencia genética horizontal es algo realmente espectacular. Se siguen descubriendo, como se ve en esta figura, muchas especies de virus, pero ya se está llegando a una estabilización. Tenemos un sesgo antropocéntrico de los estudios científicos hacia los virus patógenos. En esta caricatura que yo robé por ahí para otros temas, era psicología normal y psicología de las personas normales, está aplicada ahora a los virus benéficos y a los virus patógenos. Hemos dedicado muchos esfuerzos y por eso creemos que todos los virus son patógenos. Pero en realidad los virus forman parte del viroma humano, que representa el holobionte humano, que son sus microorganismos, sus macroorganismos y los virus que nos constituyen como especie. Sin todos estos microorganismos, simple y sencillamente la especie humana no sería viable en su entorno. El viroma humano pues es muy dinámico,
no voy a entretenerme demasiado con esto porque el tiempo ya me está apremiando, pero pues los virus indudablemente representan una gran presión de selección. Imagínense ustedes que el virus SARS-CoV-2 en este momento es una presión de selección más fuerte que la delincuencia organizada. Ha matado en estos años, se calcula, considerando el exceso de mortalidad, que 600,000 mexicanos han muerto de este coronavirus. También tenemos una relación con ellos porque la expansión de la resistencia a los antibióticos está siendo promovida por los virus de las bacterias patógenas. Desde luego que hay toda una evolución simultánea que está ocurriendo entre que los virus llegan al hombre como entidades virulentas, después algunos se convierten en entidades comensales y muchos terminan incluso siendo mutualistas, como todos estos virus que nos han allegado un montón de genes e innovaciones genéticas muy importantes ahora para la especie humana. Hay muchísimos reservorios animales de virus y bueno, se sospecha que están llegando virus a la especie humana porque estamos invadiendo irremediablemente los reservorios, los ambientes naturales donde se encuentran todos estos reservorios animales que albergan cantidades impresionantes de virus. El más conocido de todos ellos pues son desde luego los murciélagos, que después de realizar experimentos de tipo, después de extraer DNA metagenómico de sus fluidos, de sus tejidos, etcétera, de sus cavidades, tenemos muchísimas familias de virus recolectadas de los murciélagos. Y si se fijan, muchos de ellos pertenecen a familias que también afectan al hombre. Sin embargo, no me gustaría terminar la charla sin recordarles que la simbiosis virus-huésped puede ser, como lo que más se ha estudiado, de tipo antagonista. Aquí en este artículo ponen como ejemplo todos los virus que afectan vegetales. Pueden ser comensales, es decir, son todos aquellos virus que incluso ya demostramos existen en la especie humana, que ahora sabemos por experimentos en ratón que los virus también tienen que ver con la salud del tracto digestivo, al menos en modelos de ratón, y que se replican a muy bajas tasas, pero que tienen que ver con el entrenamiento del sistema inmunológico, con la diferenciación apropiada de los tejidos, con el control de la proliferación de las propias células humanas, pero que no nos causan ningún daño. Y son la mayoría de los virus. Realmente, ese libro que les enseñé de virología médica debería de ser el libro pequeño, y los virus benéficos del hombre tendrían que ser en la parte gorda de libros los más estudiados. Desde luego hay virus que establecen relaciones mutualistas condicionadas. Por ejemplo, hay unos virus de pulgones que cuando los pulgones están infectados con el virus, se induce la diferenciación del organismo, genera alas y entonces ese organismo alado puede volar y colonizar plantas que no tenían los áfidos ya colonizados. Los que no están infectados, pues cuando la planta se muera, se morirán junto con la planta. Los hay francamente mutualistas. Por ejemplo, Vibrio cólera porta algunos genes que codifican para una toxina o para varias toxinas, que son genes de origen viral, codifican para varias toxinas que le permiten a Vibrio colonizar las células del intestino del huésped. Y luego están los virus simbiogénicos, que son los que nos han dado, por ejemplo, ya les había mencionado, el gen ENF, que permite, el gen ENF, que permite la formación adecuada de la placenta humana. En bacterias esto se ha estudiado tal vez mucho, tal vez por la facilidad con la que ya hasta se han hecho caricaturas como esta que viene aquí, en la cual la relataré muy rápido. Un día unas bacterias estaban felices replicándose, cuando de repente su tranquilidad se vio rota por la llegada de una cepa invasora. La cepa invasora son estas que están como enojadas y de color morado. ¿Qué podemos para salvar nuestras vidas después de una reunión entre las bacterias de la colonia? Una de nosotras necesita sacrificarse, es nuestra única oportunidad. Por el bien de la colonia, déjenme ser la indicada. Esta bacteria indujo sus virus que mantenía como prófagos, y esos virus no afectan a sus congéneros, sino afectan
a la bacteria que estaba invadiendo su hábitat. En ese sentido, los virus desgarran a los invasores son vencidos y la tranquilidad regresa a la colonia gracias a una bacteria heroica. Hay muchos otros ejemplos de este tipo de cosas. Desde luego, la importancia de los virus en la ecología global es impresionante. Los hay desde patógenos, son promotores espectaculares del funcionamiento de los ciclos biogeoquímicos. Muchos de ellos son los responsables de la transferencia horizontal de genes, incluso de la fotosíntesis, etcétera, etcétera. Desde luego hay una enorme diversidad de aplicaciones ya en este momento, desde kits para hacer phago display, para generar mutantes al azar, mutantes biológicas al azar, para tener preparaciones activas para bacterias patógenas, como esta de acá de la izquierda. Desde luego, todas las vacunas que tienen como vector plataformas virales para diagnóstico y genotipificación, para el tratamiento de infecciones con diferentes patógenos humanos, e incluso también se pueden derivar beneficios si ustedes se dedican a la joyería viral. A manera de conclusión, yo quisiera recordar la frase que Haldane dijo frente a unos periodistas. Algunos dicen que esta anécdota es apócrifa, pero según lo que se recoge por ahí en algunos libros, parece que Haldane dijo que después de que los periodistas le preguntaron, oiga, ¿Dios tiene alguna de sus creaciones como favorita? Y Haldane, que era un ateo irremediable, pero que de alguna manera quiso jugar con los periodistas, les contestó, parecería que Dios tiene una extraordinaria debilidad por las estrellas y los escarabajos. Yo creo que habría que actualizar esa frase y decir, parecería que Dios tiene un extraordinario favoritismo por las estrellas, por las bacterias y por los bacteriófagos. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Iván, creo que me pasé un poquito, pero yo, si hay tiempo, podría atender preguntas o comentarios, y si no, pues lo que tú digas. Entiendo que son un congreso y los tiempos siempre están muy ajustados. Creo que está apagado tu micrófono, ¿no? ¿Ya me escuchan? Listo. ¿Sí me escuchas, César? Sí. Sí, no, la verdad es que es una plática, a mí este tema me encanta porque justamente creo que aquí está la explicación de mucho de lo que estamos viviendo y coincido contigo, realmente yo insisto con mis alumnos particularmente que el antropocentrismo pues es una cosa que no nos deja ver más allá. Yo te haré una pregunta, César, no sé si está calculado el porcentaje de los genes humanos, hablando de antropocentrismo, si está calculado el porcentaje de genes humanos que tienen una clara influencia o que son, digamos, recientemente producto de los virus. Sí, 5% de nuestro genoma, como mencionaba en la charla, es de origen retroviral, el 5%. Pero no tengo el dato aquí a la mano, pero es mayor el de... Pero hay un dato adicional, está entre el 5 y el 8%. El porcentaje de retrovirus en el genoma humano. Lo que pasa es que a veces es difícil de reconocer porque ya son, algunos de los virus ya sufrieron un proceso de depuración y ya solo quedan relictos del virus original. Ha venido perdiendo información genética, se ha recombinado, etcétera. Entonces cuesta mucho trabajo reconocerlos. Pero muchos virus dejan una huella que es muy importante, que son los transposones. Y los transposones ocupan el 50% del genoma humano. Es una decepción, porque el genoma humano, que al principio se esperaba, pues somos el organismo
más complejo que hay en la biosfera. Más allá del punto de vista antropocéntrico, somos el organismo desde el punto de vista morfológico más complejo que hay en la biosfera. Sin embargo, es una decepción descubrir que solo tenemos como 25,000 genes. Alguna de las amibas que mencioné tiene más genes que nosotros. ¿Cómo es que un organismo mucho más simple que el humano tenga más genes que nosotros? Bueno, lo que pasa es que aparentemente aquí con los humanos y con los mamíferos en general, los primates también sobre todo, se rompe aquella vieja regla que los padres de la biología molecular establecieron de un gen, una proteína. No, en el caso de los humanos, un gen significa muchas proteínas. Entonces, gracias a la transcripción diferencial que se tiene de un solo gen, un gen puede codificar para muchísimos RNAs, entre 1 y 50 RNAs diferentes, de ahí que tengamos, los genes humanos tengan tantos intrones. El splicing alternativo, a partir de un RNA transcrito, puede hacer diferentes combinaciones, exhibiendo algunos intrones y dejando otros, y entonces las proteínas que se forman son completamente diferentes. Y luego lo siguiente que tiene el ser humano es que una vez sintetizada esa proteína, tiene afinidad por muchas otras proteínas, y entonces en cada combinación de dímeros, trímeros, tetrámeros, hexámeros o lo que sea, se forman nuevas proteínas. Entonces, se calcula que 23,000 genes dan origen a 500,000 RNAs, y esos 500,000 RNAs, a 30,000 genes dan origen a 500,000 RNAs, y 500,000 RNAs dan origen a 5 millones de proteínas. Y con 5 millones de proteínas sí nos alcanza para imaginar la complejidad de la vida humana. Pero fíjate, 8% de nuestro genoma es viral, retroviral en particular, y 50% son restos de DNA que podríamos considerar viral, es decir, transposones. Sí, sí, una cosa impresionante realmente lo que dices, por ejemplo, del origen de la placenta humana, ¿no? O sea, realmente a los virus les debemos el que hayan aparecido quizás los mamíferos placentarios. Quizás sin los virus no hubiésemos existido los humanos sin ningún mamífero placentario. Entonces, pues sin lugar a dudas tienen un papel central en la evolución, ¿no? de las especies. Y realmente es impresionante el tema de la biología de virus, y qué bueno que con la pandemia, pues algunos de nosotros que no somos biólogos, ni tú ni yo, y muchos de los que están conectados no son biólogos, nos ponemos a pensar en estos temas que a veces el antropocentrismo no nos deja, ¿no? Así es. Pues bueno, César, muchísimas gracias por tu participación. Realmente una plática bastante divertida, yo diría ilustrativa, una plática que nos deja pensando. Yo siempre, la primera tarea de mis cursos a los alumnos de biología es el libro clásico del gen egoísta, que a veces uno lo lee y terminas hasta deprimiéndote porque dices, bueno, ¿qué estoy haciendo acá, no? Resulta que nada más servimos para guardar material genético. No te lo tomes tan a pecho. No, sí, eso trato de hacer, ¿no? Muchísimas gracias, César. Muchas gracias por tu participación. Si hay algunas preguntas, te las haremos llegar por correo electrónico, al igual que tu constancia de participación. Muchísimas gracias, César. A ti, Iván. Espero que la próxima sea en vivo. Que sea presencial acá. No, más bien que sea presencial. En vivo ya fue. Presencial. Muchísimas gracias, doctor César Hugo Hernández Rodríguez. Muchas gracias. Saludos hasta la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias por su atención.